¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero en Dios que estén bien. Le doy gracias a Dios que me permite estar en contacto una vez más con ustedes por medio de estos devocionales en este tema que llamamos metas para el hombre cristiano. Recuerden, desde el principio hablamos de buscar como meta el tener una buena reputación, hablábamos de tener una pureza, una integridad moral. Hablábamos también de ser sobrio, de ser prudente, de ser hospedador, de ser decoroso, un hombre que haga atractivo el Evangelio. Y llegamos a una sección de 3 recomendaciones que Pablo da que son negativas. La primera, que se la da tanto a Timoteo como a Tito, es que un hombre maduro no debe ser dado al vino. Y hoy vamos a hablar de que un hombre maduro y como meta debemos buscar el no ser pendencieros. Ahora, ¿qué significa pendenciero? En la palabra original que usa Pablo en el griego, tanto a Timoteo como a Tito, quiere decir alguien que está listo para la pelea o alguien que le gusta pelear. Y vemos tristemente cómo desde el principio Caín mata a su hermano Abel. Alguien que no pudo controlar su enojo, alguien que no pudo controlar sus emociones. Caín no confrontó a su hermano y empezó a hablar y después quizá discutir y llegar a un arreglo, sino simple y sencillamente dice que se levantó contra él y lo mató. Vemos también a Moisés, un gran hombre usado por Dios de manera poderosa, como en un principio él, siendo joven, ve a un egipcio maltratando a un hebreo y él recuerda sus raíces y va, y quizá él pensando que estaba haciendo bien defendiendo a su hermano, va y mata al egipcio. Tiene que huir y Dios empieza a trabajar aún más en su corazón. Y es interesante que hay 2 cosas interesantes respecto a esta meta. La primera es que viene después de no ser dado al vino. Y vemos de manera natural como un hombre que se intoxica, es un hombre que se deja controlar por sustancias y entonces pierde el control sobre sus palabras, sobre su comportamiento, y esto puede acarrear también el hecho de que pudiera ser pendenciero, alguien que es controlado por cosas externas. Y vemos como la otra cosa interesante, decíamos, es que está escrito a iglesias. Y alguien podría decir, oye hermano, pero ¿por qué Pablo escribe esto a las iglesias? Que no sean dados al vino, que no sean pendencieros. Pues ahí nos hace ver la naturaleza humana. ¿Cómo quizá nosotros podemos pensar, no, pues sí, yo soy un buen cristiano, sí, de repente pues me dejo llevar un poquito por las cosas y eso, pero pues en términos generales, pues estoy bien. Pero como hemos dicho en otras ocasiones, analiza tu vida, sé honesto, ve si tus palabras edifican o tus palabras a veces hacen sentir mal a las personas. Y a veces quizá usamos las palabras correctas, pero con un tono equivocado. Y en lugar de edificar, pues destruimos. Y decíamos, analízate. Y si necesitas ayuda, como comentábamos, platica con tu esposa, pregúntale a tus hijos, hazte vulnerable un momento para eso, para crecer, para madurar, para ser mejor delante de Dios. Y puedes también buscar a un hermano maduro en la fe, que puedas ir con él y con honestidad él te va a decir, pues mira hermano, sí, estás bien quizá en estas áreas, pero necesitas trabajar más en el manejo de tu enojo, en el manejo de tu ira. Y como comentábamos, vemos desde Caín que mata a su hermano, vemos a Moisés, vemos en el Antiguo Testamento muchos ejemplos de hombres pendencieros en el sentido de que causan daño, a veces verbalmente, a veces físicamente. Hace algunos años hubo una situación en la iglesia donde una persona le vende algo a otra persona en la iglesia, hermanos, y después la persona que compra dice, esto está muy caro y no funciona como debería, y va, le reclama a la otra persona diciéndole, oiga, lo que me vendió usted no sirve y aparte me lo dio muy caro. Y el que lo vende dice, pues ya lo compraste, ya lo pagaste y pues no hay devolución de dinero ni de nada.
Y entonces vienen conmigo y quieren que yo sea juez, que yo les diga quién está bien y quién está mal y que les diga lo que tienen que hacer. Yo les dije, miren, esto es entre ustedes. Esta es una situación que ustedes deben arreglar, pero recuerden una cosa, recuerden que deben arreglarlo teniendo un carácter cristiano. Y uno pensaría, bueno, ya estas personas vienen a la iglesia, leen la Biblia, oran, seguramente lo van a arreglar, pero ¿qué creen? Que no pudieron arreglarlo. Entonces siguieron yendo a la iglesia, llegaban a la iglesia, pero no se hablaban, no se saludaban, había murmuraciones, es que me vendió esto y no sirvió, y la otra no, pues es que ya lo había comprado y me pagó, y yo le expliqué, y así fue una situación muy, muy incómoda. Y alguien podría pensar, ¿es eso pendenciero? Pues sí, porque era una pelea, era un desacuerdo que se llevó más allá. Decíamos, se ignoraban mutuamente, había murmuraciones, hablaban mal el uno del otro. Y eso no está bien en las iglesias. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo y a Tito, estamos buscando hombres, estamos buscando líderes para que guíen primeramente en su hogar y después en la iglesia. Entonces estos hombres deben tener estas características y buscar esto como una meta. El hecho, como decíamos, de tener una buena reputación en las otras características que hemos mencionado. Y luego dice no ser dado al vino, no dejarse controlar por sustancias y evitar que él pueda conocer la voluntad de Dios y sobre todo el llevarla a cabo. Y luego llegamos a este punto de el no ser pendenciero, el no provocar peleas, el no provocar la desunión, la ruptura entre los hermanos. Y quizá algunos de nosotros podríamos decir, oye hermano, pues quizá yo tenga problemas en otra área, pero en esta no. Vamos a ver qué dice el profeta Jeremías. Él escribe en su libro, en el capítulo 17, en el versículo 9, le escribe el profeta Jeremías al pueblo de Israel y de manera general a cada uno de nosotros. Dice así Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y ahí de alguna manera nos hace ver que en algunas ocasiones quizás nos podamos engañar a nosotros mismos y podamos decir, pues yo estoy bien, el hermano es el que está mal. O yo estoy bien, mi esposa es la que está mal. O yo estoy bien, mis hijos son los que están mal. Yo estoy bien, es el pastor el que me tiene mala fe. O es el supervisor en mi trabajo, pero analicemos otra vez. Y dice aquí el profeta que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Yo puedo decir, yo estoy bien, pero que en realidad sabe cómo estoy delante de Dios, cómo está mi corazón delante de Él, es el Señor. Y es ahí donde llegamos a este punto. Decíamos, parte del propósito de estos devocionales es movernos el tapete, salirnos como un poquito de quizá de una rutina espiritual o de una costumbre espiritual y analizar nuestra vida, preguntarnos, ¿estoy bien? ¿Le sigo así? ¿O en qué debo esforzarme? Hemos visto varias características. Quizá en algunas podamos decir, sí hermano, yo pues ahí voy, le estoy echando ganas y estoy creciendo. Quizá en otras podamos decir, pues yo no había pensado esto y necesito esforzarme en la gracia que es en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo. Así que, como decíamos, si este devocional y los otros que ya hemos dado y los que vienen te hacen pensar, te mueven el tapete, como decíamos, como me lo han movido a mí, y analizar nuestras vidas y preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Cómo está mi corazón delante de ti? ¿Estoy bien? ¿Le sigo así? ¿Estoy mal? ¿Qué necesito arreglar, Señor, para que yo pueda ser un hombre maduro, para que la gente pueda verme y pueda decir, Él es verdaderamente un hombre de Dios? Es triste, mencionábamos hace un rato cómo Pablo escribe esto a las iglesias y uno podría pensar, pues en las iglesias no existe ese problema, pero hay hombres, yo he visto a hombres que usan un lenguaje quizá no grosero,
en el uso de las palabras, pero sí grosero en el tono en que lo dicen y se dirigen a su esposa o en el que se dirigen a sus hijos. Y eso hace ver que no tienen control, que piensan que por ser líderes en el hogar pueden hacer y decir lo que quieran. Y a veces dicen, es que se hace esto porque yo soy el padre. Y esto también se puede dar en la iglesia, en el liderazgo de la iglesia, de que algunos pastores podamos usar el púlpito como una excusa para a veces sacar lo que tenemos, ya sea en contra de los hermanos en general o a un hermano en particular. Y yo he escuchado a pastores que a veces usan palabras no muy adecuadas, no muy sabias, no muy respetuosas para dirigirse a los hermanos. Y usan, como comentaba, el púlpito, y de alguna manera es como si es que yo soy el pastor y yo digo esto, pero no es así. Como líderes debemos buscar, otra vez, como hemos comentado, el tener una buena reputación. Que cuando compartamos la palabra de Dios, pongan atención y Dios use la palabra y use nuestro ejemplo para decir, ay, pues lo dijo el pastor y yo conozco al pastor y yo sé, y entonces sea más fácil para los hermanos obedecer. A veces los hombres somos muy irresponsables en un sentido de que usamos a otras personas como excusa para no hacer lo que sabemos que debemos hacer. Y a veces decimos, es que el pastor predicó, pero pues tú sabes cómo es el pastor, no se le puede decir que no porque se enoja. O tú sabes cómo es el pastor que de repente pues nos dice cosas. Y el hombre de Dios, el líder, el hombre que quiere mostrar madurez, debe ser un hombre que no sea pendenciero, que no promueva la ruptura, que promueva la unión en su hogar y que promueva la unión en la iglesia, inclusive que promueva la unión en su trabajo. Pues muchas gracias, hermanos, le doy gracias a Dios que me permite compartir con ustedes este mensaje. Les pido que estén en oración por mí para que yo pueda ser un hombre que promueva la paz, que no busque peleas ni provoque peleas en la iglesia, que Dios trabaje en mi carácter. Y yo estaré orando por los hermanos para que los líderes, los hermanos varones, seamos hombres que podamos ser ejemplo a aquellos que están a nuestro alrededor. Otra vez muchas gracias a Dios por su palabra. Esperemos que no regrese a Él vacía, sino como su promesa lo hace, que haga la obra en nuestro corazón. Dios les bendiga, hermanos, nos vemos para la próxima.